Es la 1 de la tarde, 17 minutos. Académicos de distintas universidades y también investigadores en Derecho Penal hicieron un duro reclamo al gobierno nacional por la situación que se está presentando en las cárceles del país. Esto ante el aumento en los casos de COVID-19. La carta, que se titula Rumbo a un genocidio carcelario, es firmada por docentes e investigadores de Derecho Penal, Criminología y Política Criminal que repudiaron la actitud del gobierno. La calificaron de indolente frente a la situación de los detenidos altamente vulnerables a la pandemia del coronavirus. Los catedráticos resaltaron las trabas y dificultades para acceder a prisión domiciliaria. Lo que ha pasado con este decreto es que excluyó una población importantísima de la que está contenida en la cárcel, la que está retenida en la cárcel, y por tanto solo beneficia a una mínima población. Los firmantes piden derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a reclusión domiciliaria y garantizar de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los funcionarios penitenciarios. Si tenemos que llegar a organismos internacionales, ya lo ha advertido incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuál podría ser la posible línea. Si llegan a haber miles de muertes injustificadamente realizadas porque los gobiernos no toman medidas. La petición es respaldada por el Colegio de Abogados Penalistas, que desde el inicio de la pandemia advirtió sobre la crítica situación de los internos e internas. Creemos que en estos casos es cuando se ha evidenciado más que el país está ausente de una política criminal clara. Y cuando un país no tiene políticas criminales claras y una política de salud pública tampoco, es cuando se presentan todos los inconvenientes que hoy se están presentando. Por su parte, organismos como la Defensoría reiteró la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la expansión del virus en las cárceles. Hacemos un llamado para que redoblemos los esfuerzos para que las pruebas del contagio del COVID-19 se tomen en los establecimientos carcelarios lo más pronto posible. Y la Procuraduría, que exigió un plan en asistencia de salud. Por ejemplo, para que evidencie y establezca los protocolos de tamizaje de las personas que van a recuperar la libertad justamente en aplicación de las medidas extraordinarias del gobierno o de las medidas ordinarias previstas en la ley. Entre los que suscribieron el manifiesto están destacados abogados internacionales como Luigi Ferrajoli y Eugenio Zaffarini. Y además hablamos con exministros, exvicefiscales también sobre el decreto de excarcelación para evitar que el COVID se propague en las cárceles. Los juristas consideran que la medida está bien encaminada, pero que el gobierno debe mirar también otras opciones. El decreto del gobierno busca la salida de unos 4.000 reclusos que pasarían a detención domiciliaria para evitar el contagio del COVID-19, inicialmente para mayores de 60 años, madres gestantes y personas con patologías respiratorias. El exministro de Justicia, Carlos Medellín, considera que el decreto es bueno, pero que se quedó corto frente a la realidad. Hoy en Colombia los cupos de las cárceles son para 80.700 personas y tenemos 118.000 personas en las cárceles, lo cual quiere decir que tenemos un hacinamiento de 38.000 personas. Por su lado, los exvicefiscales Francisco José Cintura y Guillermo Mendoza Diago consideran que las medidas que anuncia el gobierno son tibias. Las medidas que adoptó el gobierno son medidas tardías, pero además son absolutamente inanes, dado que generaron tantas excepciones en la norma que hicieron más gravoso el decreto que el propio Código Penal. Si el decreto lo que busca es resolver el problema de hacinamiento, uno diría que ayuda un poco, pero no es la solución completa. Por eso plantean otras salidas para frenar el contagio del COVID en la población carcelaria. Pues uno diría que tampoco va a resolver el problema. Para eso tendrían que hacerse lugares o designarse lugares especiales donde se pudieran hacerse los aislamientos correspondientes. Pero hay que ampliarlo. Es decir, creo que todas las personas que no han sido condenadas y que tienen detención preventiva deberían salir en este momento bajo el control del gobierno, permitir la excarcelación de estas personas, siempre y cuando no ofrezcan un peligro a la sociedad. Según el decreto del gobierno, los reclusos que saldrían de las cárceles lo harán en 3 etapas. La primera está prevista para la próxima semana. Los jueces ya tienen en su poder un listado de 600 reclusos que son evaluados.